y cada uno de ustedes su presencia y su participación en estas jornadas. Estamos contentos de tenerlos con nosotros, tanto a los queridos participando de este día viernes, el día de ayer, y también el día de hoy, que concluye este curso de legislación y responsabilidad del personal de salud. Tenemos un comunicado importante. Debido al requerimiento de tiempo y sobre todo por la solicitud de los participantes, ampliamos el plazo de recepción de depósito. Pueden hacerlo en el transcurso del curso o hasta el día de mañana, por favor. Un costo de 100 bolivianos es el costo promocional para la certificación de las tres temáticas que han sido y serán expuestas. Responsabilidad profesional en la salud frente a la emergencia sanitaria COVID-19, Ujú. diligencia médica y responsabilidad penal en tiempos de COVID-19, además de peritaje médico legal, con un valor curricular de 50 horas académicas por cada certificado, avalado por la consultora COEXUR, la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el Departamento Personal de la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Colegio Médico de Potosí, el Colegio de Odontólogos de Potosí, la Red de Servicios de Salud Sedes Potosí. Informes y contactos 72 42 26 59, 70 45 26 40, 79 44 07 21. Esos son los números al cual usted va a poder acceder y contactarse. 100 bolivianos es el costo promocional por 3 certificados de las temáticas expuestas entre día viernes, ayer sábado y hoy domingo. Señoras y señores, una recomendación antes de empezar, por favor, a quienes están participando con nosotros, por favor, vamos a apagar nuestros micrófonos. Vamos a apagar nuestros micrófonos. No es necesario que ustedes participen activamente de la presente sesión. Vamos a apagar también nuestras cámaras, esto para tener una mejor fluidez en la comunicación y puedan recibir de la mejor manera la señal que emitimos para ustedes. Son unos consejos gracias a Coexur Bolivia. Señoras y señores, gracias una vez más por participar. Y hoy nuevamente tenemos la presencia de un gran profesional. Ya nos había estado acompañando el día de ayer, pero también hoy queremos dar la bienvenida al doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo, que es médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, con estudios de posgrado, doctorante en neurociencias clínicas y experimentales, máster en medicina forense, especialista en auditoría médica, perito en medicina legal, perito en violencia de género, experto en la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, experto en auditoría médica y derecho médico, experto en investigación forense, criminalística y escena del crimen. Además es experto en antropología física y forense. Nosotros queremos dar la bienvenida al doctor Hugo Eduardo Carvajal y el tema que nos presenta el día de hoy es peritaje médico legal. Doctor, muy buenas noches, bienvenido una vez más. Gracias por estar una vez más con Coexur y con todas las personas que participan el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que está también conectada a través de nuestras redes sociales. Adelante, doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo. Bienvenido una vez más y empezamos el día de hoy. Buenas noches a todos los colegas que están participando. Agradecer en esta segunda sesión a Coesur por la invitación a impartir experiencias y conocimientos. Hoy vamos a la charla versa hoy día sobre pericia médica profesional. Una vez más, entonces, comenzamos el tema. Y cuando hablamos de la pericia médica, necesariamente tenemos que hablar de conceptos básicos de la lesionología. Entonces vamos a hablar de lo que es una lesión. La lesión es todo daño o detrimento corporal causado por una herida, por un golpe, por una enfermedad que tenga una condición que va a provocar daño, perjuicio o detrimento al paciente. En este caso, el motivo del curso es hablar del COVID-19. Entonces, este sería una lesión, sería un daño y sería una enfermedad. Si bien hay un agente externo, todo el desequilibrio que va a ocasionar es endógeno.
Una lesión también se define como daño o alteración morbosa, orgánica y funcional de los tejidos. Eh, proviene de la lesión, proviene del latín laceo, que también al mismo tiempo de otra raíz, ladere, que como concepto es dañar. Entonces, ¿qué significa la lesión? Es cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, ya sea por causa externa o por causa interna o por una enfermedad. Volvemos a repetir, el COVID-19 es ese tipo de lesión, es una enfermedad. Desde el punto de vista biológico, la lesión es cualquier alteración somática o psíquica que perturbe, amenace, inquiete la salud de quien la sufre, que rompa la homeostasis o que rompa el equilibrio interno que hay en el cuerpo, o que simplemente limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya sea tipo orgánico o funcional. En el caso del COVID-19 vamos a encontrar neumonía, distrés respiratorio y una insuficiencia respiratoria. También podemos encontrar por la tormenta de citoquinas trombos, tromboembolismo pulmonar, infarto cardíaco, alteración cerebral, un desequilibrio del medio interno hasta tener una falla multiorgánica transitoria que nos puede llevar a la muerte. Y desde el punto de vista médico, una lesión es toda alteración anatómica o funcional por un agente externo o interno o exógeno o endógeno que puede actuar en el individuo vivo, entonces causar una lesión vital, pero también en un individuo muerto, entonces eso será una lesión post-mortem. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la define como toda alteración del equilibrio biopsicosocial. En realidad hablaremos toda alteración del equilibrio zoe, psico, bio, socio, biosociocultural. Porque son esas esferas las que van a alterarse si hay un desequilibrio de este cuerpo. Clínicamente, la lesión es toda alteración funcional, orgánica o fisiológica y estructural o psíquica consecutiva a factores internos o externos, como agente etiológico que nos puede llevar a toda esta alteración. El caso que estamos viviendo es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus que pertenece a la familia de los nidovirus. Según la ley, según el Código Penal boliviano, en su capítulo 2, que habla de los delitos contra la integridad corporal y la salud, lesión es cualquier daño causado en el cuerpo, salud corporal o psicológica de las personas. Es así como está conceptualizado desde el punto legal o desde el punto de vista Código Penal en Bolivia. Doctrinalmente, Carrara habla de que la lesión es cualquier daño injusto a la persona humana que no destruya su vida, pero ni esté dirigida a destruirla. Entonces, ¿cómo entendemos la lesión? Primero que se defiende la individualidad física y psicológica de la persona. Se protege la actividad interna como la externa contra los ataques del encono criminal como la imprudencia temeraria, según Carrara, doctrinalmente una lesión. Entonces, desde el punto de vista de la medicina legal, lesión es toda alteración anatómica, funcional, originada por un agente traumático o por un agente
mórbido, ¿no? Que puede ser externo o interno. Aspectos médico-legales de las lesiones. Entonces tenemos una clasificación de lesiones que se van a clasificar de acuerdo a la fuerza exterior, a la energía mecánica, eléctrica, térmica, química que la produce. A esto denominamos la cinemática del trauma. Entonces podemos tener lesiones subcutáneas, dentro de estas las contusiones y las asfixias, mixtas, explosiones, percutáneas, lesiones por arma blanca y lesiones por arma de fuego. Dentro de los aspectos médico-legales también está la desfiguración en el rostro, que debe ser realizada por 2 reconocimientos al agredido, incluso yo diría que 3, cuando hablemos ya de las lesiones, ¿no? Entonces, se lleva a cabo a los pocos días o en el momento de causada la lesión, con el propósito de establecer la vinculación con el supuesto hecho ilícito que investigamos. Y segundo, hace un segundo reconocimiento a los 90 días, desde la fecha que causó la lesión, para ver la cicatriz resultante. Incluso hay una tercera evaluación, donde ya definimos si hay una marca indeleble o una fealdad en el rostro, o desfiguración como tal. Para que una cicatriz se constituya en marca o huella indeleble, se debe seguir los siguientes criterios médico-legales. Primero, ver si altera de manera llamativa la armonía o simetría del rostro. Segundo, si es visible o es permanente. Tercero, si deforma sin llegar a desfigurar. En cuanto para que una cicatriz sea desfiguración en el rostro o cause fealdad en el rostro, María Eugenia, su micrófono, por favor. Entonces, habíamos dicho que en cuanto a una cicatriz, para que cause desfiguración en el rostro, tenemos que ver los siguientes conceptos. Primero, si existe el afeamiento o afea, desfigura y se convierte en repugnante el rostro a la percepción. Si es una alteración muy visible, y obviamente si hay una repercusión anátomo-funcional cuando afecte la mímica por involucrar los músculos de la mímica o los músculos faciales en la cara. Entonces ahí tenemos una lesión que evidentemente rompe la armonía del rostro y van a ser desfiguraciones del mismo. Muy bien. Otro tipo de lesión es la lesión psíquica. ¿Y cómo podemos definir la lesión psíquica? Son las consecuencias traumáticas de un acontecimiento vivenciado, como un ataque que desborda la tolerancia del sujeto, que rompe la tolerancia o la homeostasis psíquica de la persona, que se va a instaurar en el inconsciente por su grado de intensidad y la incapacidad del sujeto de responder a ella, ¿no? Por la desorganización de sus mecanismos defensivos, va a derivar a características psicopatológicas en un tiempo indeterminado y que pueden o no ser remisibles o revertidas. El daño psíquico, se da a nivel inconsciente. La desestructuración de la personalidad conduce a trastornos mentales y trastornos de conducta, mentales, cognitivos y de conducta afectivos. Entonces nos puede llevar obviamente nos lleva al desequilibrio en el subconsciente de la estructura de la personalidad del individuo y nos va a llevar a trastornos psicopáticos, ¿no? O neuróticos. María Eugenia, por favor, segunda vez.
Desde esta perspectiva de la homeostasis psíquica, el daño psíquico se entiende como una excitación que va a superar los límites de la tolerancia que va a tener una persona o un individuo. Existen dos tipos de daño psíquico: la lesión psíquica y la secuela psíquica. La lesión psíquica hace referencia a una alteración clínicamente significativa que afecte en mayor o menor grado que la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de estudio y otros. Entonces, ¿qué es la secuela psíquica? Se refiere a la estabilización, consolidación de los desajustes psicológicos. Muñoz argumenta que para poder hablar de una secuela, y eso lo vamos a ver más adelante en la charla, es necesario que hayan transcurrido 2 años después de la exposición al hecho traumático, así como valorar la intervención clínica realizada, o sea, la parte ya asistencial. La secuela psíquica suele manifestarse con la aparición de rasgos desajustados en la personalidad eh, de base que dificultan la adaptación del sujeto con su entorno. Puede haber dependencia emocional, suspicacia, hostilidad, aislamiento social, entre otros. Entonces, la lesión psíquica nos va a llevar un daño agudo y la secuela psíquica, o en el caso emocional, nos va a llevar a un daño crónico. Muy bien. Una vez que tenemos claro el concepto de lesión, de secuela y de los dos tipos de lesiones, vamos a hablar de las consecuencias de una lesión. Vamos a la etiología médico-legal que se pueda producir una lesión. Delito de lesiones, delito contra la salud pública, homicidio, suicidio, incidente, etc. Eso lo determinamos con el peritaje. Los agentes vulnerantes son los agentes que causan las lesiones. Puede ser golpes, puede ser dinamita. Y entre estos tendría que estar dibujado el SARS-CoV-2, ya, porque por su estructura ahora está causando lesiones que nos ha llevado a una pandemia, que estamos en la fase de ascensión la más aguda. Entonces, los agentes vulnerantes también en la clasificación tenemos en agentes químicos, en agentes físicos mecánicos, físicos no mecánicos, etc. Dentro de los físicos mecánicos tenemos las armas de fuego, tenemos las armas blancas, las piedras, maderos, llantas de vehículos, sillas, mesas y todo lo que se les ocurra. Dentro de los físicos no mecánicos están las llamas, están las irradiaciones, está el frío, está el calor. Y dentro de los agentes químicos están los ácidos, están los álcalis, están los psicofármacos, están los estupefacientes, los metales y otro tipo de sustancias químicas. Muy bien. Ahora tenemos que establecer cuál es el mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción va a depender del agente causal, por su peso, por su filo, por su acción a nivel celular, a nivel extracelular, etc. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos heridas ocasionadas por arma blanca, aquí a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, globo ocular, en dorso,
heridas por proyectil por arma de fuego a nivel de cuello, a nivel pulmonar, etc. Aquí, esto en emergentología se denomina cinemática del trauma. Es cómo se ha podido explicar y cómo se haya desarrollado la lesión, qué agente traumático lo ha ocasionado, con qué peso, con qué filo, con qué accionar ha ocasionado y ha habido la contrarrespuesta del organismo, etcétera. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, golpes en caso de box, lesiones deportivas. En hechos de tránsito se ve la hiperextensión y hiperflexión de la columna cervical en un automóvil, lesiones en conductor torácicas, fracturas en brazos, fracturas en cadera, fracturas en fémur y fracturas a nivel de tibia y peroné, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la cinemática del trauma. Ahora vamos a hablar del pronóstico médico legal de las lesiones. Y el pronóstico médico legal es un juicio, es una hipótesis que hace el médico forense o que hace el perito médico al asistir a un lesionado. Este juicio que emite el perito debe atender a la naturaleza e importancia de las lesiones, a la repercusión sobre el estado general, a las complicaciones y a las secuelas posibles. Esto es el perjuicio que ocasiona el daño causado por una lesión en un ser humano. Entonces, es así que estas lesiones son evaluadas por un triple enfoque jurídico. Es la sanidad de la lesión, es la gravedad de la lesión y las consecuencias. ¿Cómo se evalúa la sanidad de la lesión o el atestado de sanidad, que normalmente es una escuela cubana y español? Es establecer los días de incapacidad del, del momento que se produce la lesión o la noxa hasta la recuperación an integrum de la misma. El tiempo que pasa para todo ese proceso es la sanidad y el cálculo es el atestado de sanidad. Establecemos la gravedad, si es gravísima, si es grave, si es leve, con relación al artículo 270 y 271 del Código Penal. Y dentro de las consecuencias vamos a hablar de las secuelas temporales, definitivas, etcétera, ¿no? Las consecuencias es lo que va a impedir al ser humano hacer sus actividades cotidianas. Entonces, la gravedad de las lesiones está relacionada con esos factores que habíamos dicho, que versa el artículo 270 y 271 del Código Penal en Bolivia. Y toma los siguientes factores: el peligro inminente de la vida de la víctima o de perder la vida de la víctima, en el caso de deformidad, incapacidad, secuela anatómica, secuela fisiológica, secuela psíquica y ceguera o castración o inutilidad para la procreación, la pérdida de un órgano en función. Cada uno de estos puntos se tiene que establecer para ver la gravedad de las lesiones. Por ejemplo, el peligro inminente de perder la vida en la víctima es el riesgo de muerte inmediata. Estamos hablando de una emergencia. Esto se debe a que la naturaleza de la lesión y las circunstancias que condicionan la prestación del auxilio o la asistencia del lesionado. Generalmente el riesgo de muerte se debe por lesión a órganos vitales. Deformidad de una lesión tiene que reunir tres condiciones. Primero, que produzca fealdad o desfiguramiento. Segundo, que se encuentre en alguna región del cuerpo que se haga fácil y notoriamente visible. Normalmente es en el rostro, pero con la ley 348 esto ha sido modificado
a lugares visibles en el cuerpo. Y que sea permanente o que no desaparezca con el tiempo. Y aquí adicionamos un concepto más, que si bien sea permanente y no desaparezca con el tiempo, y sea resuelto de manera natural. O sea, aquí ya no entra el pronóstico o la resolución por cirugía plástica o reconstructiva, sino que sea resuelto de manera natural, ¿no? O sea permanente y no desaparezca con el tiempo. Entonces, las lesiones en el rostro, cicatriz ubicada en el rostro, hay dos tipos de conceptos más que de delitos. Es la huella indeleble, que es la que estamos viendo en esa foto, y de la deformación permanente en el rostro. Esa es la marca indeleble en el rostro, es aquella que deja cicatriz dentro de los límites del rostro, claro, se ha empleado en lugares visibles, que además de ser permanente, son visibles y lo identifican a distancia social y de conversación. Entonces, hacemos una primera evaluación en el momento de la lesión, se hace una segunda evaluación a los 90 días de haberse producido la lesión y una tercera a los 90 días después de esta segunda evaluación, o sea, 180 días. Entonces, aquí ya se determina la marca indeleble, pero con los días que vamos evaluando ya es considerado una lesión gravísima para efectos de nuestro procedimiento penal. Y esa es la deformación permanente en el rostro. Que haya el asiento de la lesión en el rostro, que sea una verdadera deformación, afee, destruya la armonía natural, la simetría del rostro y que sea permanente. Y algunos conceptos doctrinales que cause repulsión. Hablemos de la incapacidad. Se debe tener en cuenta que una parte de la sanidad, lo que les decía al principio, es el tiempo en que la persona ha quedado incapacitada total o parcialmente para su trabajo habitual, en su caso, para las tareas elementales de la vida cotidiana, como pueden ser alimentación, aseo, transporte, etc. Esto está claro porque cuando se hablaba solo de incapacidad total o parcial para el trabajo y había lesiones en un niño o en un joven, hablaban que esto no entraba, pero ahora ya se conceptualizó que era para tareas elementales de la vida cotidiana. Existe el error de considerar el tiempo de curación a igual del tiempo de incapacidad. Solo los peritajes van a dar los tiempos de incapacidad. También la parte laboral y algunos baremos, ¿no? En la parte asistencial solo se puede dar el tiempo de curación, mientras que en el tiempo de incapacidad considera curación, considera rehabilitación, o sea, en realidad considera todo el proceso salud-enfermedad. Si bien es cierto que muchas veces ambos periodos son iguales, no puede considerarse esto una regla, ni tampoco son sinónimos. Una persona puede no estar curada, pero sí útil para la actividad laboral, cotidiana o habitual, o viceversa. Puede haber una persona curada, pero quedar inútil para la actividad laboral, cotidiana o habitual. El tiempo de incapacidad depende del tipo de lesión, la constitución física del individuo, sus antecedentes, la edad, el tipo de trabajo, que permitirá que sea valorado en conjunto. Orientar al tiempo muy aproximado de incapacitación. Entonces, tenemos que ver los siguientes aspectos. Puede haber una lesión medular, como está aquí raquimedular, que nos va a llevar a una paraplegia o cuadriplegia. Las fracturas, las lesiones cervicales, fractura. Y si bien el embarazo no es una lesión, no es una enfermedad, sí causa tiempo de incapacidad.
dependiendo del periodo, puede haber periodos de internación, ¿no? Que nos pueda llevar a que la mujer tenga que necesitar una incapacidad parcial durante el estado fisiológico que es el embarazo. A veces se produce por una gran incapacidad de tipo temporal que impide a la persona dedicarse a sus ocupaciones habituales, incluso básicas de alimentación y aseo. En estos casos, cabe mencionar que el lesionado requiera asistencia de terceras personas, que va a involucrar en el prejuicio patrimonial y extrapatrimonial cuando hablemos de la valoración del daño corporal más adelante. Entonces, la incapacidad es la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo, de entendimiento o inteligencia, de falta de preparación o de medios para realizar un acto. Tenemos lo que es una incapacidad temporal, es la situación donde un trabajador o un individuo o un paciente o un lesionado, por causa de una enfermedad común o profesional o un incidente, está temporalmente incapacitado para trabajar por indicación médica precisa y de asistencia médica. Una incapacidad física es la pérdida parcial o total de la capacidad innata en un individuo, ya sea por causas relacionadas con una enfermedad congénita o una enfermedad adquirida o por lesiones que determinan una disminución en las capacidades de la persona en lo que se refiere a su anatomía o estructura, fisiología o función de un órgano, de un miembro o de un sentido. Muy bien, ahora entramos a dos nuevos conceptos. A establecer la causa y la concausa de una lesión. La causa es el fundamento u origen de algo. ¿De qué? De la lesión. Es el fundamento u origen directo de la ocasión de la lesión. La causa es necesaria y suficiente para producir una lesión. Agentes internos, esfuerzos. Agentes externos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, que ya los hemos tocado en la conceptualización. Biológicos, el SARS-CoV-2 está entre los biológicos, los virus. Muy bien, esa es la causa. Entonces, la existencia de una lesión demanda casi de inmediato, tanto desde el punto de vista y jurídico, la búsqueda de qué? De los elementos que han propiciado los factores causales, los necesarios para producir la lesión, pero también hay factores concausales que pueden ser susceptibles de dañar, así para poder establecer una relación entre la lesión y el hecho del daño. Porque si la lesión no produce daño, por ende no produce perjuicio, entonces no tenemos que peritar. Entonces la causa es el origen, es el principio, es el fundamento de algo. Es lo que explica de alguna manera la existencia o el cambio de otra cosa. La causa es correlativa al efecto. La causa es el origen, principio y fundamento de producir esa lesión, ese daño o ese perjuicio. Y la causalidad es la relación entre el efecto de la lesión y la causa. La concausa entonces es la relación causal entre el acto del agresor, o en caso del daño, y el daño físico producido. El acto directo del autor más el factor extraño es igual a una lesión inicial agravada. Actor culpable en parte o total de acuerdo al peritaje. Entonces la concausa es la que se puede presentar antes de la lesión, por ejemplo, una diabetes, un trastorno de la coagulación, tener tendencia al queloide, etcétera. Son causas que si bien no son necesarias para agravar la lesión, son antecedentes que van a dar un pronóstico diferente
así no hubiesen ocurrido, por ejemplo. Entonces, la causa es un factor necesario, suficiente para la determinación de una lesión. La concausa concurre como necesaria, pero no suficiente para producir una lesión, pero sí necesaria para alterar este proceso salud-enfermedad, su historial dentro del pronóstico que se dé dentro de este proceso salud-enfermedad. Existen factores que pueden influir, que pueden participar como consecuencia de la lesión por sí misma, que pueda ser agravado por un estado anormal preexistente a la lesión, simultáneo o sobrevenido con la lesión y posterior a la lesión. Entonces, de cualquier modo, unos en unión con los otros son capaces de formar causa con aquellos que en principio desencadenaron la lesión. Entonces, estos elementos que son denominados concausas van a tener una influencia en la determinación de la lesión. Según Hernández Márquez, distingue las concausas según el momento de la aparición. Tenemos las concausas anteriores, son las que existen al tiempo de ocurrir la lesión, o sea, antes de producida la lesión, que han contribuido a su desarrollo, a las consecuencias de la misma. A estas son llamadas concausas anteriores o concausas preexistentes. Simonin define como un factor mórbido preexistente representado en los antecedentes patológicos, en predisposiciones individuales, en las taras constitucionales o adquiridas, en trastornos de naturaleza estética o de carácter evolutivo, o todo individuo con un estado anterior, ya sea lisiadura, fragilidad en relación a la constitución, edad, condiciones de vida, predisposición, etc. Todo esto es considerado en las concausas anteriores o preexistentes. Las concausas simultáneas, las que precipitan junto a las que de por sí dan lugar al hecho traumático, que son simultáneas a la lesión. Y las concausas posteriores, también conocidas como sobrevinientes, que tienen lugar a presentarse después del hecho traumático. Una vez que hemos visto la causa de la lesión, una vez que hemos visto la concausa de la lesión, empezamos a hablar de lo que es la consolidación y secuela de las lesiones. Toda lesión sigue un curso natural de evolución, proceso salud-enfermedad. En este curso tiene importancia que la capacidad de respuesta individual en el COVID-19, seres que estén con mejor estado nutricional, oxígeno, controlado el peso, obviamente la respuesta será diferente a los estados de obesidad, a patologías mórbidas preexistentes, etc. También está condicionada por múltiples factores, tanto exógenos como endógenos. Pero finalmente se produce un desenlace, ya sea por curación, o sea que la víctima vuelve a alcanzar el mismo estado que tenía antes de sufrir el hecho traumático, etc. A eso se denomina consolidación, ¿no? Es la que finalmente produce un desenlace, ya sea por una curación, ¿no? O la víctima vuelve a alcanzar el estado que tenía antes de sufrir el hecho traumático. Rehabilitación al íntegro, consolidación. O cuando la lesión primitiva, o sea, la lesión, el agente que causó la lesión en primera instancia, deja en su evolución un estado residual o definitivo. ¿Marcado por qué? Por la permanencia. Si hay una lesión primitiva que en su evolución deja un estado residual y definitivo,
está marcado por la permanencia. A esto le vamos a determinar secuela. Entonces ahí tenemos una fractura a nivel diaficiario, ya aparentemente fragmentado. Tenemos una fractura que está con un aparato de yeso o reconstruido a nivel de osteosíntesis, a nivel quirúrgico, tutores externos, etc. Muy bien, ahora vamos a hablar de las secuelas que produce una lesión. ¿Qué es la secuela entonces? La secuela se supone que es un estado último en el ciclo evolutivo que alcanza una lesión, que a partir del momento puede ser previsible, donde ya no va a experimentar más cambios en el estado anatómico y funcional observado, ya siendo inútil cualquier terapéutica que presente alguna mejoría. Dentro de las secuelas médico-legales, se define una secuela como cualquier alteración importante en la forma, en la función que persiste o que va más allá de la reparación biológica primaria. Hay que establecer el carácter y tener presente la presanidad, la sanidad, o sea, el tiempo de incapacidad que hemos dado desde el momento que se produce la lesión hasta el tiempo de rehabilitación. Eso es la sanidad, ese es el tiempo. Para ya hablar de la secuela, hemos pasado este tiempo y hemos visto que la restricción ad integrum ha alterado los días de trabajo o la capacidad individual de alimentación y demás cotidiana. Eso será la secuela. Entonces, cuando una lesión en su evolución ya no presenta más cambios, no va a presentar modificaciones, se ha producido su consolidación o su estabilización, esto será equivalente a la curación de la lesión. Cuando el enfermo, la víctima, el usuario, se vea reintegrada a su estado anterior a la lesión, hablamos de curación. Esta consolidación viene delimitada por dos factores: la estabilización de los trastornos, el detenimiento de la evolución aguda y el fin de la terapéutica activa curativa. Entonces, esta consolidación depende de muchos factores, externos, internos, anteriores o sobrevenidos. De ahí la dificultad de fijar, aún para la misma lesión o semejante, una fecha estándar de aceptación general para aplicar el caso de particulares. El acto médico reclama su individualización. Entonces, una vez que está claro qué es la consolidación, qué es la curación, entonces la secuela será la consecuencia de una cosa. Por lo tanto, una secuela anatómica se refiere a la consecuencia de una lesión que afecte o altera anatómicamente el cuerpo de la víctima. Eso es una secuela anatómica. Una secuela fisiológica es la consecuencia de una lesión que afecta o altera el buen funcionamiento de una parte corporal o de un órgano de la víctima. O sea, cómo está funcionando ese organismo. Entonces las secuelas se van a clasificar en temporales, en permanentes, una clasificación, en estables o progresivas, otra, en anatómicas, funcionales, estéticas, no estáticas, estéticas, psíquicas y morales, que se pueden tallar a continuación. Entonces tenemos las secuelas obstétricas, las secuelas médico-legales, las secuelas, bueno, dentro de las secuelas médico-legales están las secuelas estéticas, las secuelas funcionales y las carenciales.
también tenemos secuelas psíquicas y también tenemos secuelas obstétricas. Primero hablamos de las secuelas temporales. Son aquellas que previsiblemente, tras un factor terapéutico, el tiempo de consolidación, quiero decir, o simplemente el tiempo que puedan llegar a desaparecer hasta llegar al estado inicial o un periodo de rehabilitación del paciente. Estas fracturas van a tener un tiempo de curación, pero van a tener un tiempo de rehabilitación. Ese periodo de rehabilitación, que ya no está considerado en el proceso de salud o enfermedad, porque ya ha dejado por ahí una deformidad, producto de una reducción no de la mejor, digamos, de un callo óseo, una lesión de nervio, etcétera, que sea temporal va a permitir tener una recuperación, aparte de la consolidación, estimable para sus actividades cotidianas. Las secuelas permanentes son aquellas que da certeza, donde no se puede regresar, ¿ya? Donde, por ejemplo, la extirpación de vísceras, las amputaciones, los acortamientos de miembros, la pérdida de sustancias, ¿no? Aunque se puede recurrir a prótesis y la secuela anatómica de todas maneras podría persistir. Por ejemplo, de estas heridas van a quedar una secuela que es funcional y estética. Van a ser las marcas indelebles o la deformidad en el rostro. De estas fracturas, de estas amputaciones traumáticas va a haber secuela permanente, funcional y anatómica. También podemos hablar de las secuelas estables, que son aquellas que previsiblemente no se van a modificar a lo largo del tiempo. Una lesión a nivel de columna cervical, una tetraplegia, no se va a modificar en el tiempo. Un síndrome de Shewara, que es un síndrome funcional de la banda de mielina que es alterada, tampoco se va a modificar en el tiempo. Las secuelas de la poliomielitis, como secuela de la enfermedad, no se va a modificar en el tiempo. Y tenemos las secuelas progresivas. Son las que previsiblemente, con criterios clínicos probados, la secuela que va a ir en aumento con el paso del tiempo tiende a agravarse y no mejorar. ¿No? Y eso va a ir en aumento gradual pasando, viendo el tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, una secuela progresiva es lo que viene como por una lesión de esclerosis múltiple. Es una secuela progresiva, la esclerosis múltiple. Una secuela progresiva es los trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia. Secuelas anatómicas son aquellas que afectan anatómicamente al individuo, ya sea por pérdida de sustancia, deformación, amputación, extirpación, acortamiento y otros. La secuela anatómica rara vez está aislada y se asocia a secuelas funcionales y a secuelas estéticas. Normalmente van unidas o acompañan las secuelas funcionales y las secuelas estéticas. Ahí tenemos, por ejemplo, secuelas anatómicas por síndrome compartimental, ya sea por electrocución, como se puede ver ahí, que hay necrosis definitiva del miembro, que hay que amputarlo, por una carbonización, por una amputación traumática y lesión total de nervios, de partes blandas y no solo de hueso, por TECs con fracturas multifragmentarias, con hundimiento de cráneo, con exposición de masa encefálica,
Y va a haber las secuelas funcionales. Son aquellas que con o sin manifestación orgánica producen alteración de la función de un determinado órgano o aparato corporal. Dentro de las más frecuentes, vamos a ver las del aparato locomotor. Una secuela funcional se debe establecer la incapacidad o limitación que origina en el mundo laboral, en el mundo social, familiar, etc. Dentro de las secuelas funcionales tenemos la perturbación o pérdida de la función de un miembro u órgano. Por ejemplo, la pérdida del globo ocular por una explosión de dinamita, amputación traumática por amoladora, o esta lesión por un hecho de violencia intrafamiliar, una reducción de escroto, entonces pérdida de la función reproductiva. Igual, aquellas amputaciones traumáticas por lesiones, por otro tipo de lesiones. Y las secuelas estéticas, que son las cicatrices, acortamientos de miembros, pérdida de sustancia, alopecias, que van a motivar un defecto, un trastorno estético, sobre la armonía biológica, sobre el concepto de belleza, sobre el concepto de yo físico, la autoestima que cada individuo puede tener en mayor grado. Por ejemplo, este tipo de heridas, explosión por dinamita o múltiples heridas faciales, va a causar marca indeleble o deformidad en el rostro. Estas lesiones por herida de Botox, perdón, por manejo de Botox, heridas por mordedura de animal o humana con pérdida de sustancia, las heridas de este tipo faciales. Las secuelas psíquicas, que suelen ser temporales, puede haber casos donde se originan secuelas permanentes tras accidentes, agresiones o causas que determinen la lesión, ¿no? Características y sus efectos de acuerdo a los tratamientos aplicados, internamientos hospitalarios pueden producir cambios de tipo psíquico en la estructuración de la personalidad del individuo. La violencia, con seguridad que deja una secuela psicológica temporal o puede ser definitiva. Entonces, las alteraciones psíquicas más frecuentes son las fobias, son las depresiones, las neurosis, o sea, toda la afectación del aspecto afectivo, ¿no? Trastornos de las personalidades, etcétera. En realidad, más un estrés postraumático sería más que un trastorno de personalidad, porque no creo que sea considerado como secuela psicológica. La lesión puede ser desencadenante de un estado psicótico, y hay la alteración del aspecto cognitivo, por ejemplo, lesiones esquizofreniformes, paranoicos, ¿no? Que pueden estar latentes en el individuo o ser exacerbado tras un periodo de resiliencia o de compensación a la adversidad. Entonces ahí tenemos las secuelas psíquicas, tanto neuróticas como psicóticas. Y las secuelas obstétricas, que pueden dejar el parto o un aborto preterintencional, si la causa de la lesión inferida a una mujer sobreviene de un parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida en la criatura, sobreviniente del aborto, penas imponibles según estos artículos, ¿no? Si bien el embarazo, hay secuelas, si bien el embarazo deja secuelas funcionales o anatómicas por un proceso fisiológico, ¿no? Va a dejar estrías, va a dejar flacidez en el abdomen, sobre todo si hay un embarazo gemelar.
¿no? También el aborto va a dejar como tal, puede haber aborto terapéutico, ¿no? No nos olvidemos que en la sentencia constitucional que se aplica el aborto en tres condiciones: en delitos sexuales, en, donde está en peligro la vida de la madre y en malformaciones congénitas no viables. Estas pueden ser secuelas anatómicas, ¿no? Tenemos las estrías, violáceas cuando son embarazos antiguos, blanquecinas embarazo nuevo, flacidez abdominal, cicatrices, si es por cesárea, las manchitas, ¿no? El cloasma gravídico, antes y después, a nivel de las mamas, etcétera, a nivel del útero, del orificio cervical externo. Bueno, ser mamá no es cualquier cosa. A ver. Muy bien, tenemos la valoración. Y ahora con todas esas conceptualización de lesión, secuelas, consolidación, etcétera, ya podríamos hablar de la valoración del daño corporal recién. Muy bien, habíamos dicho que toda lesión va a producir daño, ¿no? Y el daño se refiere al mal material, mal moral, al detrimento, menoscabo, que por la acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. ¿Cuál es el concepto? Que se produzca el daño, que produzca perjuicio en la persona. Entonces, el perjuicio es la ganancia que deja de obtener por una causa cualquiera. El perjuicio es uno de los efectos o consecuencias que acarrea el daño. Todo daño va a provocar un perjuicio y todo perjuicio va a provenir de un daño. Desde el punto de vista jurídico, se considera daño al mal que se causa a una persona o cosa. O por perjuicio es la pérdida de utilidad o de ganancia que se deja de obtener. Entonces, la ganancia lícita que deja de obtenerse o gastos que se ocasionan por un acto u omisión de otro, por un daño, causado por una lesión, que se debe indemnizar. Y ayer hemos hablado en la responsabilidad civil que se tiene que indemnizar el perjuicio causado por el daño por una lesión. En la lesionología y en la peritología médico-forense, daño se entiende como los efectos de la lesión en su acción de dañar a la persona. El daño corporal es el que afecta a la integridad física, psíquica, al perjuicio que ocasiona un daño. Se pueden clasificar en los siguientes grupos. El perjuicio patrimonial, que se puede elaborar de una estimación objetiva de lo materializado, que puede considerarse ¿qué? Gastos médicos o paramédicos, que es ambulancia, transporte y demás. La repercusión del profesional sobre las ganancias que ha dejado de obtener de las rentas, de su sueldo, trabajo, mientras hay ese tiempo de incapacidad, ya sea temporal o permanente. Es un perjuicio patrimonial. El perjuicio extrapatrimonial alcanza las consecuencias de un hecho que produjo el daño. Primero, si bien he dejado de recibir un sueldo, si es que no trabajo con un sueldo fijo, si bien he gastado en los medicamentos directos de mi patología, etcétera, hay otro daño extrapatrimonial. Por ejemplo, que la esposa o el hijo deje ir a su trabajo o a la universidad acompañando a la persona para fisioterapia, o para hacerlo caminar o para atenderlo, o los gastos de una movilidad, de gasolina o de taxis para transportar a esta persona. Si bien no tiene que ver con lo que ha dejado de ganar el afectado, el extra patrimonial es lo que todavía tiene que gastar fuera de lo perjuicio que ha ocasionado por dejar de ganar un sueldo, dejar de ganar una renta,
de los gastos médicos y más. Estos son otros gastos que se suman y no como efecto directo al perjuicio, pero que se suman por el daño o la producida por esa lesión. La valoración del daño corporal se plasma en un informe pericial que es conocido como un dictamen médico legal que permite al juzgador o autoridad competente conocer el daño que ocasionará las lesiones sobre una persona para determinar las repercusiones, que ayer hemos hablado, penales, civiles, laborales, y solicitar la cuantía de la indemnización. Habíamos hablado que eso lo establece el juez cuando un acto médico sea un acto jurídico y este acto jurídico se vuelve un hecho jurídico. Muy bien, con esto habríamos acabado la clase de hoy y pasaríamos a la fase de preguntas. Buenas. Muy bien. No hay moderadoras que me voy a permitir leer. Doctor, mil disculpas, doctor. Muy bien, Perdón. estamos acá. Sí, 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 estamos acá. Adelante, por favor, con las preguntas, por favor, para quienes han participado con nosotros el día de hoy. Pueden hacer sus preguntas en el sector del chat con nombre completo, país o ciudad y su pregunta, por favor. Nosotros, entre tanto, vamos a saludar también a quienes han sido parte del curso a través de nuestras plataformas digitales también, en donde muchas veces también se presentan cuestionantes. Saludos para Nadia Arrián, para el señor Ricardo Luna, para Blanca Mildred Burgos Guzmán, saludos para Mari Luyo, saludos para Johnny Mamani Bautista y todas las personas que han participado con nosotros el día de hoy. Vamos adelante, por favor, con las consultas. Adelante, por favor, con las consultas que tengan a propósito de la exposición del día de hoy. Entre tanto, queremos agradecer la presencia del doctor Hugo Carvajal por estas 2 jornadas de alto aprendizaje y sobre todo haber compartido con nosotros experiencias también profesionales. Saludamos también a quienes están a través de nuestras plataformas digitales. Estamos a través del canal de YouTube también. Estamos como Coexur Bolivia y también en el Facebook estamos como Coexur Bolivia. Saludos a quienes han participado el día de hoy. Hemos podido llenar las expectativas. Hemos llegado a 150 participantes. Así que nada, muchísimas gracias a nombre de Coexur Bolivia. Quiero agradecerles a ustedes su participación. Entiendo que de momento no hay consultas. ¿Alguna acotación, doctor, que de repente hayamos dejado pendiente, por favor? Esperando las consultas, por favor, doctor. Adelante. Creo que todo está, se ha definido lo que es una lesión, se ha definido lo que es su causa de la lesión, las concausas anteriores, simultáneas, sobrevinientes de la lesión, lo que es la curación y consolidación, que puede haber las secuelas tipo temporal y definitivas. Se ha hablado de valoración del daño corporal. Siempre hemos dicho que una lesión que produzca daño va a producir un perjuicio. Y dentro de este perjuicio hemos visto el extrapatrimonial y patrimonial, que es todo lo que es peritología médica como tal, médica legal. Creo que está todos. Es un tema nuevo, a veces árido, pero bueno, creo que ya hay una pregunta. Así es, doctor. Muchísimas gracias. A ver, vamos a dar lectura. Andrea Nakasone, nuevamente gracias por participar. Andrea Nakasone ha participado con nosotros las 3 jornadas. Muchísimas felicidades por estar con nosotros y preferir a Coexur Bolivia. Andrea Nakasone, de Tarija, Bolivia. Si a consecuencia de la administración de un medicamento, la canamicina, la persona queda con secuelas permanentes, es decir, disminución de la audición o sordera, ¿el médico tiene alguna sanción? El medicamento es parte de un esquema de tratamiento específico. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, Andrea.
si se ha seguido una protocolización, como ayer habíamos dicho, que están en las NAC, en las normas de actuación clínica, o que están en los protocolos que ha sacado el ex INASES y que está por resolución ministerial homologados para la parte pública, o finalmente si dentro de la cartera de servicios eh, se ha visto las patologías más prevalentes y este manejo no estaba en estas, y ha causado esta lesión o esta secuela, no tendría por qué el médico tener una sanción. Ahora, si hay errores de prescripción, eso es otra cosa. Si no ha seguido la normativa y demás, podría ser pasible de sanción. Pero si siguió los protocolos, Andrea, no, el médico no tiene ninguna sanción. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por responder la cuestionante. Vamos a esperar unos momentos más que algunas personas vayan a hacer sus consultas también y bueno, de esta manera estaríamos llegando a la parte final también del presente curso, que han sido 3 jornadas, 3 días de arduo y amplio conocimiento compartido para todos ustedes. Además también, por favor, tenemos un comunicado para ustedes para que puedan aprovechar de la mejor manera debido a las solicitudes, a las amplias solicitudes que hemos tenido de parte de muchos participantes del presente curso, pues hemos ampliado la recepción de depósitos hasta el día de hoy y mañana, por favor, o a la brevedad posible, debido a que se debe enviar la lista de los participantes a las instituciones que avalan la certificación. En caso de no poder hacer el depósito, puede hacer la reserva correspondiente con cualquiera de los administradores del grupo con el compromiso de pago correspondiente. Legislación y responsabilidad del personal de salud, certificación de las 3 temáticas expuestas, responsabilidad profesional en salud frente a la emergencia sanitaria de COVID-19, negligencia médica y responsabilidad penal en tiempos de COVID-19 y el tema del día de hoy, peritaje médico-legal, con un valor curricular de 50 horas académicas por cada certificado avalado por las siguientes instituciones. La consultora COEXUR, la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el Departamento de Personal de la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Colegio Médico de Potosí, el Colegio de Odontólogos de Potosí, la Red de Servicios de Salud CIDES Potosí. Informes y contactos 72 42 70 45 26 40 y 79 44 07 21, con un costo promocional de 100 bolivianos. Usted, ahora la suma de 100 bolivianos, iba a poder adquirir la certificación de las 3 temáticas expuestas y ya les decimos, cada uno con un valor curricular de 50 horas académicas. Culture Bolivia, líderes en eventos académicos. Muy bien. Tenemos una consulta más, doctor, por favor. Micaela Salinas, de la Ciudad de La Paz. ¿Cuánto tiempo después de un hecho cuya consecuencia es un daño permanente se puede hacer la solicitud de la valoración médico-legal? Adelante, doctor, por Muy favor. bien. Micaela, aclaremos algunos conceptos, ¿no? O sea, si hay un daño, eh, ¿cuánto tiempo después se establece? Bueno, una vez que que se ha visto la sanidad de la lesión, que es el tiempo desde el momento de producir la lesión hasta la curación ad integrum de la misma, que no necesariamente va a haber una curación ad integrum, puede haber parcial que deje secuelas o que se produzca la muerte de la persona. ¿Cuánto tiempo después? No hay un tiempo indeterminado, ¿no? O sea, tiempo legal, creo 5 años hasta 10, creo que si mal no me equivoco, y esto algún abogado nos confirma, puede haber la extinción de algún proceso. Mientras tanto, se lo puede hacer siempre y cuando se tengan las evidencias para hacer un peritaje médico legal. ¿Ya? Eso sería. Muy bien, doctor. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entendemos que de alguna manera ya estamos
llegando a la parte final, no sin antes anunciarles esto que es muy importante para ustedes. Atención, porque este próximo 16, 17 y 18 de julio de 2020 vamos a llevar adelante como consultora COEXUR el Congreso Latinoamericano de Medicina. Así que atentos, señoras y señores, a las informaciones. Para seguir esta y otras informaciones, usted puede darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como COEXUR Bolivia, en YouTube como COEXUR Bolivia y en Instagram como COEXUR Bolivia. 16, 17 y 18 de julio, Congreso Latinoamericano de Medicina, señoras y señores. Así que vamos, por favor, a participar y, por supuesto, también aquellos profesionales en salud también reserven espacio en su agenda. 16, 17 y 18 de julio, por favor, para que ustedes puedan ser parte y ya vayan tomando en cuenta en su agenda. Mayores informes al 72 42 26 59, 70 45 26 40 y 79 44 07 21. Congreso Latinoamericano de Medicina próximamente este 16, 17 y 18 de julio. Muy bien. Otra consulta. José Barros, desde Santa Cruz, Bolivia. Cuando una persona está detenida preventivamente tras un informe médico forense por 10 de impedimentos y si la persona ha evolucionado favorablemente sin complicaciones, se puede pedir la sedación a su detención preventiva con un nuevo informe médico forense. Adelante, por favor. Bueno, José, me imagino que es la cesación de su detención preventiva. O sea, si es detenida preventivamente y se hace un informe médico forense de acuerdo a los días de incapacidad, quiero entender la pregunta. A ver, si se ha hecho un informe forense, primero, ¿por qué no se ha dado si correspondía la cesación a su detención preventiva? Lo primero. Ahora, si evolucionó favorablemente por problemas de salud, por problemas de enfermedad, si evoluciona favorablemente, no creo que se pueda dar la cesación a su detención preventiva. Todo el accionar en un paciente, en una persona que está con detención preventiva son en base a informes forenses. No entrarían ni siquiera peritajes, tienen que ser informes forenses del médico del IDIF, quien, de acuerdo a ese informe, el juzgado dará o no una cesación preventiva o una cesación, perdón, a una detención preventiva. Eso es lo que puedo responderle, José, a lo que entendía a su Muy pregunta. bien, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Por favor, una última acotación y su despedida también, doctor. Sí, primero, gracias a la empresa por haberme permitido participar en este curso con mucha gente, con muchos profesionales del país. Espero haber compartido todos los conocimientos y la experiencia y haya estado acorde a la expectativa. Entonces estaremos hasta una próxima ocasión. Como les digo, gracias a todas las personas que han participado y hay que seguir el método que son las plataformas virtuales, porque yo creo que todavía va a pasar un tiempo de poder hacer reuniones con agrupación y no salir de la casa si no es necesario en este periodo de pandemia COVID. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Los agradecidos eternamente somos COEXUR Bolivia. Ya saben, una vez más, quiero anunciarles de que este próximo 16, 17 y 18 de julio tendremos adelante el Congreso Latinoamericano de Medicina. Para mayores informes, por favor, estén atentos a nuestra página de Facebook, COEXUR Bolivia. Estamos en Facebook como COEXUR Bolivia, también en Instagram como COEXUR Bolivia y nuestro canal de YouTube COEXUR Bolivia. Y aquellas personas que quieran hacer la recepción de los certificados, por favor,
los depósitos a la brevedad posible hasta el día de mañana, debido a que se debe enviar la lista de los participantes a las instituciones que avalan la certificación. En caso de no poder hacer el depósito, puede hacer la reserva correspondiente con cualquiera de los administradores del grupo con un compromiso de pago correspondiente. Legislación y responsabilidad del personal de salud cuenta con una certificación de las tres temáticas expuestas: responsabilidad profesional en salud frente a la emergencia sanitaria COVID-19, negligencia médica y responsabilidad penal en tiempos del COVID-19, además de peritaje médico legal, cada uno con un valor curricular de 50 horas académicas por certificado, avalado por las siguientes instituciones: Consultora Coexur, la Presidencia del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el Departamento de Personal de la Universidad Autónoma Tomás Frías, el Colegio Médico de Potosí, el Colegio de Odontólogos de Potosí y la Red de Servicios de Salud de Sedes Potosí. Informes y contactos: 72 42 26 59, 70 45 26 40 y 79 44 07 21. 100 bolivianos, solo 100 bolivianos es el costo promocional. Coexur Bolivia, líderes en eventos académicos. Muy bien, soy su amigo y anfitrión José Luis Amézaga y he estado sirviéndoles estos días como moderador de este curso tan importante que hemos llevado adelante. A nombre de los licenciados Miguel Ángel Guzmán Barrenechea, Rolando Flores Lozano y Edgar Mamani Calle, quiero agradecerles y despedirnos hasta una próxima oportunidad cuando sigamos compartiendo muchísimo más cursos y conocimientos. Estén atentos a nuestra página de Facebook, estén atentos también a los grupos de WhatsApp que tendremos en que las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en herramientas indispensables. Saludos especiales a quienes han participado con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo para Facebook en la página de Coexur Bolivia. Muchísimas gracias y nada más que decirles muy buenas noches, un abrazo, pásenla muy bien, cuídese por favor, cuide a su familia y nos reencontramos muy pronto junto a Coexur Bolivia, líderes en eventos académicos. Muchísimas gracias.